Yo quisiera invitarlos a que fuésemos ahí a la palabra, a Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9 al 10. Es un pasaje que comúnmente ya sabemos un poco de qué se trata, ¿no? Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 9 al 10. Dice la palabra del Señor: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias, Señor, por esta palabra. Te pido que la bendigas y que podamos tomar ejemplo de ella, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como todos sabemos, y no podemos dudar que Pablo fue uno de los más grandes apóstoles o más grandes servidores del Señor. Él fue el fundador de muchas primeras comunidades cristianas en Asia, en Europa. Escribió más de la mitad de la Biblia, por lo menos 3 epístolas. Fue instruido bajo la dirección de Gamaliel, uno de los mejores maestros de la ley. Posiblemente tenía, entre eso y más, tenía mucho de qué gloriarse, mucho de qué poder presumir ante todos los demás y sobre todo ante los corintios que le estaban reclamando cosas. Pero ante todo eso, él prefiere mantenerse humilde. Pero más bien, antes de hablar de gloriarse, él empieza hablando de sus debilidades, de los insultos que sufrió, de las privaciones que tuvo, de las persecuciones, de las dificultades que había pasado en toda su carrera, digamos, de apostolado, y todo lo hizo, dice él, por amor a Cristo. Pues él estaba convencido que lo que lo hacía fuerte a él era reconocer ante todo su debilidad, y no ante los hombres, sino ante Dios. Y creo que una de las cosas que nosotros nos dará fortaleza, algo que nosotros podemos mantener una cierta fuerza delante de todo, es reconocer que separados de Dios nada podemos hacer, que separados de Él nada podemos lograr. Y cuando nosotros reconocemos primeramente eso delante de Dios, entonces Él se fortalece en nosotros. Por eso yo le he puesto o le he titulado este mensaje, bástate de mi gracia. No necesitamos nada más, hermanos. No necesitamos nada más que la gracia de Dios. Si queremos seguir adelante, si queremos seguir conquistando metas, seguir alcanzando triunfos, como dice la palabra, ir de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo, de victorias tras victorias. Lo único que tenemos que reconocer, o la clave está en reconocer que somos débiles, que no podemos hacer nada sin el Señor. Anteriormente el apóstol Pablo estaba escribiendo en 2 Corintios 4:7, dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso me regocijo en las debilidades. Qué importante es reconocer que la excelencia no es nuestra, que los triunfos que hemos alcanzado hasta hoy no son nuestros, que lo que hemos logrado incluso durante esta pandemia, porque a veces hemos hecho algunas cosas, ¿no? Ahora muchos han logrado conectarse, porque antes no podían ni prender el ordenador, pero ya hemos logrado ciertas cosas, hemos hecho transmisiones, hemos hecho predicaciones que incluso no solamente lo escuchan nuestra iglesia, sino que también lo escuchan otras personas. Y todo eso y muchas otras cosas que podemos lograr en el Señor, tenemos que reconocer que la excelencia es de Dios, porque Dios nos llama a hacer cosas excelentes, a cambiar lo bueno por lo mejor. Pero nosotros debemos reconocer ante todo que esa excelencia está en Cristo más que nada. Y por lo tanto, lo único que nos toca o lo único que nos queda, hermanos, es regocijarnos en esas debilidades, porque sabemos que entre más débil seamos, más fuerte será el Señor en nuestras vidas. Por lo tanto, en medio de nuestras debilidades, Jesucristo nos dice: bástate de mi gracia, porque su gracia
es suficiente, hermanos. La gracia del Señor es suficiente para cada uno de nosotros. En el versículo 9, en la Nueva Traducción Viviente, me gusta cómo dice, Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. A veces estamos pensando en muchas cosas. Estamos pensando incluso, de repente hemos hablado de montar un estudio aquí en la casa, o lo que se estaba hablando, ¿no? De insonorizar la casa para hacer mejores transmisiones, mejores predicaciones, para poder impactar a más gente. Pero el Señor dice, lo único que necesitas es mi gracia. Porque puedes tener un gran estudio, puedes tener los mejores micrófonos, puedes tener el mejor equipo, pero si mi gracia no está contigo, nada sirve, ¿no? Es algo parecido como cuando Moisés reclama la presencia de Dios en su caminar y le dice, si tu presencia no va a ir conmigo, entonces de nada sirve que yo salga, de nada sirve que yo siga avanzando o que lleguemos a la tierra prometida. Si tú no vas con nosotros, entonces no sirve de nada. Pero dice el Señor que lo único de lo cual nosotros debemos de estar conscientes y de lo único que nosotros debemos de buscar ante todas las cosas es su gracia, porque es lo único que nos hará falta en nuestro caminar diario. Pablo estaba siendo, en este momento, él estaba siendo confortado por el Señor. Él estaba recibiendo de la gracia de Dios porque él estaba teniendo una enfermedad. Si leemos los versículos anteriores, él habla de un aguijón que tenía en su carne y posiblemente era un problema físico, que tenía algo crónico, algo que le molestaba. Incluso hay quienes dicen que era algo que le molestaba en su vista, en sus ojos, pero a pesar de todo esto, él se mantuvo humilde, porque él podía haber hablado de sus revelaciones, pudo haber hablado de cuando estuvo en el tercer cielo y cuando todo lo que dice también, y dice, bueno, conozco un hombre, y como diciendo, espero que no crean que soy yo, pero yo subí al cielo, pero en vez de decir yo subí, dice, subió, y empieza a hablar de todo lo que hizo este hombre, haciendo alusión incluso como si fuera otra persona, porque él no quería llevarse el crédito. ¿Sí? Este aguijón que él tenía era un impedimento incluso para su ministerio. Y a pesar de que era un impedimento para realizar su ministerio, él siguió trabajando, siguió predicando, siguió evangelizando, siguió levantando obras. Y si este aguijón no hubiera sido un impedimento, tal vez tuviésemos más de 13 cartas. Siendo que este fue un impedimento, tuvo 13 cartas, abrió iglesias, llevó el evangelio a muchas partes del mundo, hizo grandes cosas porque sabía que el que hacía esas cosas era Dios a través de él. Él se mantuvo humilde, recordando ante todo su necesidad de mantener el contacto directo con Dios. Creo que es algo que no debemos de olvidar. Es algo que siempre debemos de tener en mente. Tal vez seamos buenos predicadores, tal vez seamos excelentes exponentes de la palabra, tal vez incluso tengamos títulos colgados en nuestras paredes, doctorados incluso, pero si no tenemos esa comunicación con Dios, si no mantenemos esa dirección de Dios en nuestra vida, entonces no servirá de mucho. En una ocasión le pregunté a un pastor, ya experto en la predicación, más de 40 años, 50 años predicando, y yo apenas empezaba a predicar y le dije, pastor, usted nunca se pone nervioso, ¿verdad? Ahora que sube a predicar. Y dice, todos los días. Dice, aún cuando tengo 50 años predicando, aún me pongo nervioso, porque el día que no me ponga nervioso, ese día va a ser un total fracaso, porque ese día subiré con mis fuerzas y no con las fuerzas del Señor. Y es algo que debemos mantener, es algo que debemos mantener porque la gracia de Dios es lo importante en nuestra vida. La gracia de Dios es suficiente para cada uno de nosotros. Su gracia es todo lo que nos debe de llenar. Su gracia nos debe hacer o nos debe sentir satisfechos. Debemos estar satisfechos de la gracia de Dios sin necesidad de nada más. La gracia de Dios nos habla del gozo, del regocijo. La gracia de Dios nos habla de recibir una alegría como un don de parte de Dios. Incluso tal vez un don inmerecido, pero es un don que hemos recibido de parte de Dios. Es un regalo. No olvidemos eso, hermanos, que lo que tenemos es un regalo de Dios. No olvidemos que el ministerio, a veces muchos decimos, es mi ministerio, pero la verdad no es nuestro, es de Dios.
Es Dios el que nos ha puesto a administrar. Sí, somos administradores y un día se nos va a pedir cuentas y esperemos que algún día podamos ser llamados buen siervo fiel. En lo poco te puse, o en lo poco que estuviste haciendo, en lo mucho te pondré. ¿Sí? Así que seamos conscientes de que solamente somos administradores del ministerio que Dios nos ha puesto a trabajar. No es nuestro ministerio, sino es el ministerio de Dios, es la predicación de Dios, es el anunciar el evangelio de Jesucristo ante todas las personas, ante todos los lugares, incluso ante todas las naciones, pero sabiendo que es Dios el que nos ha llamado a esto. Y Pablo estaba consciente de eso. Así que sin importar la situación en la que se encontraba, sin importar los momentos, las crisis, él se seguía gozando en Dios porque sabía que su fortaleza, su gracia estaba, la gracia de Dios estaba sobre él. Así que, hermanos, no importa las circunstancias en las que nos encontremos, no importa si tenemos una pandemia encima de nosotros, no importa si hay cosas que quieren arruinar nuestro gozo o robarnos esa alegría, el Señor es nuestra fortaleza, Él es nuestra suficiencia, pues en Él, pues el que tiene a Cristo, dice la Biblia, lo tiene todo, ¿sí? No tiene falta de ningún bien. Entonces, aprovechemos esa gracia de Dios, aprovechemos la gracia de Dios en nosotros para poder seguir compartiendo, para poder seguir creciendo, para poder seguir menguando, para que Él crezca, como lo dijo Juan el Bautista. En segundo lugar, Jesucristo nos dice, bástate de mi gracia, porque su poder se perfecciona en nosotros. Qué interesante es esta palabra, porque habla de perfección, ¿sí? Y una cosa perfecta no significa que no tiene errores. Déjeme explicarle por qué. Porque el Señor nos ha hecho perfectos para Él, ¿sí? Tal vez una cuchara no sea perfecta para cortar un pan, porque no fue creado para eso, ¿sí? Así que, aunque sea una cuchara perfecta, aunque sea una cuchara con las medidas exactas, como nunca han visto una cuchara, pero no sirve para otra cosa más que para lo que fue creado. Y nosotros hemos sido creados para algo especial. Nosotros hemos sido apartados, hemos sido sacados de las tinieblas a la luz para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Nosotros hemos sido puestos en especial tesoro y más como siervos de Dios, hemos sido escogidos para alimentar a la grey, hemos sido escogidos para perfeccionar a los hermanos en ese sentido de que lleguen a la estatura del varón perfecto, como dice en Efesios. Entonces nosotros tenemos una ardua tarea, pero a veces somos imperfectos para eso y lo único que nos da perfección es el poder de Dios en nuestras vidas. Dice el versículo 9, más adelante, dice, porque mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Hermanos, les soy sincero, yo quiero ser débil. Yo quiero ser débil porque para que Dios se perfeccione en mí. Yo quiero ser débil para que el poder de Dios sea manifiesto. No me interesa que se hable bien de mí, me interesa que se hable bien de Él. El único propósito de nuestras vidas, hermano, es que el nombre de Dios sea glorificado. Ya lo dijo el salmista David, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a ti sea la gloria. Y si nosotros mantenemos esta esencia, hermanos, créame que lograremos grandes cosas, créame que llegaremos a muchas personas, créame que lograremos los propósitos para los cuales Dios nos ha puesto en esta vida. Cuando Pablo habla de la debilidad, en este momento se está refiriendo a una debilidad en su cuerpo, se está refiriendo a una enfermedad que lo hace sentir frágil. No cabe duda que como seres humanos somos frágiles, somos vulnerables, incluso somos imperfectos. El salmista David preguntó a Dios y dijo, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Dice que hemos sido hechos un poco menor que a los ángeles, ¿sí? Pero a pesar de todo eso, Dios nos ha coronado, ¿sí? Nos ha coronado, somos la corona de su creación. Entonces, a veces podemos decir, Señor, pero ¿quién soy yo? Pero ¿saben qué? Lo importante no se trata de quién somos nosotros. Lo importante es quién es Él.
Es como lo que dijo Moisés cuando Dios le habló y le dijo que fuese a liberar a su pueblo, y dijo Moisés, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? Y el Señor le dijo, exactamente, tú no eres nadie. Lo importante es que yo voy contigo. Lo importante es que yo estoy ahí a tu lado. Lo importante es que bajo mi poder, bajo mi nombre, bajo lo que yo te voy a dar y lo que yo voy a poner en ti, harás grandes cosas. Ya lo dijo también el Señor Jesucristo, que cosas mayores haríamos que las que Él hizo. Pero no nos debemos de olvidar de dónde es la fuente de ese poder. No debemos de olvidar la fuente de esa gracia, de ese poder manifestado en nuestra vida. Qué importante, hermanos, es saber que el poder viene de Cristo. Qué importante es saber que el poder que reposa en nosotros viene de las fuerzas que nos da el Espíritu Santo, porque esa es la fuerza que hemos recibido, la fuerza del Espíritu Santo, el poder que está en el Espíritu Santo, que está llenando nuestras vidas. Como diría también el mismo apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque muchos dirán que se refiere a las finanzas, pero ahí dice todo. Y según el griego, todo significa todo. Pero también él dice que por lo demás, hermanos, dice en Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él nos da el secreto. Él nos da en dónde debemos llegar, con quién debemos fortalecernos. Él nos dice, fortalécete en tus predicaciones. Él nos dice, fortalécete en tu conocimiento, fortalécete en lo que sabes. No, él dice, fortalécete en el poder de su fuerza, o sea, en el poder del Espíritu Santo que está obrando a través de nosotros. Así que, hermanos, lo importante es saber que las fuerzas no son nuestras, las fuerzas son de Dios. Lo importante es que cuando nosotros somos débiles, Él dice, diga el débil, fuerte soy, porque Él es el que nos fortalece. Cuando nosotros reconocemos que las fuerzas son de Dios, entonces alcanzaremos grandes logros, derrotaremos gigantes. David le dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no vengo en mis fuerzas. Tú vienes a mí con tus fuerzas, tú traes tu lanza, tu espada, tu jabalina, tu escudo, y tú traes todo de ti, pero yo lo único que traigo es al Señor tras de mí. Porque, como dijo Jeremías también, Él está tras nosotros como poderoso gigante, defendiéndonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, guiándonos, dándonos esa energía. Yo sé que muchos de nosotros, no sé si yo soy el único extraterrestre, pero muchos de nosotros los lunes terminamos cansadísimos y no tenemos fuerzas. Dicen en México que los lunes ni las gallinas ponen, de lo cansada que están. pero en medio de todo eso, véanos ahora en el Zoom, teniendo esta reunión, ¿verdad? Dando el Señor lo único que puede darnos las fuerzas para seguir adelante. Y no solamente para esto, sino para otras cosas más. Dios es el que nos fortalece. Dios es el que nos levanta. Es el que nos hace andar sobre las cimas. Él es el que nos protege también, pero no solamente eso, sino que nos da da fuerzas al que no tiene ninguna en ocasiones. Entonces, hermanos, reconozcamos también la fuente de esa fuerza. Y por último, como tercer reflexión de los 10 que tenía, no se crean, como última reflexión, el Señor nos dice, bástate de mi gracia. ¿Por qué? Para que podamos reconocer nuestras capacidades. En el versículo 10, en la última parte, dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, ¿cuál es mi capacidad? Mi capacidad es ninguna. Mi capacidad es nula. Pero cuando reconozco eso, entonces tengo fuerzas como las del búfalo. Levantaré alas como las águilas, porque de él viene esa fuerza. Aquí encontramos, en cierta manera, una paradoja. Soy débil, entonces soy fuerte. Cuando estamos conscientes de que cuando estamos conscientes de nuestra debilidad y permitimos a Dios que Él nos llene con su poder, entonces llegamos a ser mucho más de lo que nosotros pudiéramos lograr por nuestras propias fuerzas. Dios no pretende, hermanos, que nosotros seamos débiles, sino que lo que Él quiere es que nosotros pongamos nuestra dependencia de Él. Él quiere que nosotros dependamos de Él. Él nos hace un recordatorio como se le hizo
a Zorobabel cuando le mandaron esa carta que decía: Zorobabel, no se te olvide que no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. No debemos olvidar, hermanos, que aún en nuestras debilidades, Él nos hace fuertes. Como seres humanos, podemos llegar a desfallecer, pero es ahí cuando nos sentimos incapaces, cuando nos sentimos vulnerables, cuando nos sentimos fatigados incluso, es entonces cuando somos más fuertes, porque ahí interviene la presencia de su Espíritu Santo, el poder y su fuerza para cada uno de nosotros. Pablo dice que por amor a Cristo, también dice él, que por amor a Cristo, él pudo gozarse de los múltiples sufrimientos que él padecía. Pues él sabía que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Qué mejor que él, ¿no? Por ese mismo amor, dice Pablo, todo lo que él tenía, todo lo que él tenía de ganancia, lo había puesto por basura, por pérdida. Todo lo que él tenía, por ese mismo amor, el amor a Cristo, dice que lo perdió todo. Por ese mismo amor, Pablo dejó todo con tal de ganar a Cristo. ¿Qué podemos dejar nosotros, hermanos, con tal de ganar a Cristo? ¿Qué es lo que tenemos que dejar incluso con tal de que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros? Que podamos ganar a Cristo, podamos conocerlo aún más de diferente manera. Por lo tanto, hermanos, gocémonos en nuestras debilidades. Gocémonos en las afrentas que tal vez podamos tener. Gocémonos en nuestras necesidades. Gocémonos en las persecuciones, gocémonos en las angustias, gocémonos en las circunstancias adversas de la vida, no importa, gocémonos en medio de esta pandemia. Que el gozo del Señor sea su fortaleza. Y como dijo el salmista David en el Salmo 18:2, y con esto concluyo, en la Nueva Traducción Viviente, él dice: el Señor es mi roca, mi fortaleza, mi salvador. Él es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva, y es mi lugar seguro. Acudamos a Él porque Él tiene la gracia suficiente para nosotros. Acudamos a Él porque Él tiene la fuerza que nosotros necesitamos, y acudamos a Él porque Él es el que levanta nuestras cabezas. Amén. Bueno, este es un breve pensamiento que tuve. Espero que sea de bendición para nosotros como lo fue para mi vida. Amén. Dejo el lugar a quien corresponde.